Quizás uno de los textos enigmáticos en la poesía de José Emilio Pacheco será este libro, No me preguntes cómo pasa el tiempo. Enigmático, yo creo, por varios sentidos. El primero, obviamente, es el que gana el Gran Premio de Poesía Aguascalientes, que es como empieza la puerta al premio más reconocido de poesía mexicana, que se otorga hasta la actualidad, que incluso ha cumplido recientemente los 50 años de otorgarse, pero también es la puerta hacia la poesía que llamaríamos, pues no moderna, porque es un calificativo que se ha usado a lo largo del siglo XX en distintos tiempos de manera quizás no tan constante y rígida, pero sí diríamos de la poesía contemporánea. O sea, hay un antes y un después de No me preguntes cómo pasa el tiempo. Incluso porque confluye también, ese es un tercer punto que me parece importante recordar, confluye también una poesía hispanoamericana contemporánea. La mejor muestra de esto es el epígrafe que coloca José Emilio Pacheco de un poema de Ernesto Cardenal, que aparece en un poemario publicado por primera vez en 1959, Gethsemane, Kentucky, que es un poemario que tiene un poema que ha sido constantemente recurrido, que tiene este motivo de la vida es breve y que comienza como colillas de cigarro, ¿no?, apagadas, y decide José Emilio Pacheco ponerlo como epígrafe, No me preguntes cómo pasa el tiempo, y con esto fija incluso una toma de posición. Una toma de posición que en algún momento se le llamó este auge de la poesía coloquial o conversacional, es decir, esa poesía que huía de lo rebuscado, de las fórmulas retóricas, de la poesía difícil, de temas complicados, para hablar más bien de una poesía de lo cotidiano, que se expresara en un habla más coloquial. Precisamente No me preguntes cómo pasa el tiempo es un poemario que trata de esa poesía y de esos temas de distinto orden, aunque es cierto que José Emilio Pacheco no deja de visitar ciertos temas que son frecuentes en sus libros, tanto de narrativa como de poesía anteriores, y que obviamente son uno de sus principales ejes posteriores. Además de esta recurrencia a la poesía coloquial hispanoamericana, que digamos será nuestro boom, como lo decía alguna vez Mario Benedetti, el boom de la poesía latinoamericana junto al boom de la narrativa latinoamericana, también hubo un boom de la poesía. Obviamente Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, Fernández Retamar, ¿no?, una serie de poetas que fueron fijando una especie de canon, y en México incluso podríamos agregar a Jaime Sabines, y obviamente José Emilio Pacheco incursiona con este libro y comienza a ganarse también ese lugar dentro de esa poesía coloquial hispanoamericana. El libro es diverso porque en realidad trata o se divide en varias secciones que también son muy paradigmáticas sobre lo que es la poesía contemporánea. Por ejemplo, el otro es el uso de lo que frecuentemente la crítica ha dado en llamar máscaras poéticas, que obviamente proviene de la poesía inglesa del siglo XVIII, pero que más que nada trata de la creación de heterónimos o de sujetos enunciativos distintos a los cuales se les da toda una personalidad. Quizás el poeta más paradigmático al respecto sea Fernando Pessoa y sus 110 heterónimos, incluso algunos a los cuales hasta cartas astrales les creó. José Emilio Pacheco no llega tan lejos, pero sí, en una de las secciones de este poemario, inventa a dos poetas con biografía y todo, con obra, que incluso pues en su momento despistó a uno que otro crítico que fue a la búsqueda de estos personajes, como si realmente Pacheco hubiera hecho una especie de rescate editorial de estos poetas olvidados. La verdad es que simplemente
trabajó con esta idea de sujetos hablantes en la poesía distintos, que se expresan de manera distinta y conforme a las preocupaciones vitales van dando algo de sí. Y que precisamente, les digo, será una línea que continúa a lo largo de otros poemarios, a lo mejor no ya con ciertos nombres o biografías creadas, pero sí con ciertos tonos muy plenamente identificados. Por otro lado, también es un libro que coincide con la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre y por supuesto se incluye ahí un poema que hace también uso de este artificio que muchos poetas de la época van a comenzar a utilizar, que es lo que denominamos en términos generales intertextualidad o una escritura palimpséstica. ¿Qué quiere decir? José Emilio Pacheco se sirve de un texto en náhuatl traducido por León Portilla sobre una masacre en Tlatelolco previo a la llegada de los españoles y lo intercala con los eventos acontecidos ese 2 de octubre de 1968, un tema de los más recurrentes en la obra literaria de José Emilio Pacheco, como por ejemplo El principio del placer, donde nos demuestra que la historia es cíclica o que ciertos eventos la humanidad está condenada a repetirlos una y otra vez porque obviamente no entiende. O sea, el proyecto de modernidad no ha transformado, no ha cambiado en esencia lo que es humano y obviamente se condenan a repetir esos eventos trágicos históricos. Entonces es un texto que finalmente también aborda esta vocación social de José Emilio Pacheco, que no es una crítica ideológica para lo que en esos tiempos se definía como una crítica ideológica, pero sí una crítica dura hacia la humanidad. Poemas que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial, poemas que tratan sobre la deforestación en bosques, en fin, una serie de temáticas de las que después vamos a ver una recurrencia. Y finalmente también una preocupación por los animales constante, que es también otra de las tónicas de Pacheco. Es por ello que yo creo que no me preguntes cómo pasa el tiempo, además de tener uno de los títulos más hermosos que ha podido tener un poemario escrito en español, es también un parteaguas en la poesía mexicana y por supuesto hispanoamericana del siglo XX.